El iPad es una herramienta increíble para diseñar, para crear proyectos y para un arquitecto, un diseñador interior, es una herramienta muy poderosa que te permite salir del estudio, tener una lluvia de ideas en otro espacio que puede ser un café y que te permita conectarte con la mano para empezar a proyectar tu proyecto y las primeras ideas de ese proyecto, de ese espacio, de ese restaurante que quieres crear. En este video te quiero mostrar una forma de crear con Sketch y con un plano que tiene una escala las primeras líneas de tu proyecto, lo que te permitirá tener una lluvia de ideas y un proceso de pensamiento directo con esta herramienta y que te permite agilizar el proceso creativo y la expresión de tu proyecto de una forma muy divertida, muy práctica y muy potente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es importar la imagen de tu proyecto o la planta general que tienes en este momento desde el carrete de fotos. Entonces, de esta forma, podemos ir al carrete de fotos y seleccionar la imagen que quieres. En este caso, este es el proyecto de una alumna de diseño interior que está trabajando sobre esta propuesta de un café en el centro de Atocha de la ciudad de Madrid. Y bueno, vamos a trabajar con unas ideas sobre esta planta para ver cómo podemos evolucionarlo desde Procreate. Entonces, uno de los atajos que quiero mostrarte es que puedes desde las imágenes o desde el carrete de imágenes seleccionar la opción, digamos, de colaboración y llevar, digamos, la imagen directamente a Procreate con esta función. Entonces, desde aquí, pincho Procreate y tengo una forma directa de conectar con el programa, ya que ahora que abro el Procreate, pues tengo ya importada esta imagen directamente con su tamaño y su resolución en el panel principal del Home. Entonces aquí ahora puedo abrir esta imagen y ver en un lienzo, tal cual como tenía la imagen, este proyecto. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo layer. Recuerda que con la función del Quick Menu, que yo tengo acceso a través de un toque de un dedo, tengo este atajo aquí arriba y lo que me permite ser muy ágil a la hora de crear nuevos layers. Vamos a estar creándolo constantemente. Y desde acá voy a empezar a trazar la arquitectura del contenedor. Entonces, con unas líneas básicas y puede ser incluso con un color inicial, voy a trazar la arquitectura de los muros o el espacio que define mi proyecto. Y de esta forma, pues puedo hacer un planteamiento muy rápido, espacial, de las condiciones que definen mi proyecto arquitectónicamente. Aquí hay unas ventanas, aquí hay una especie de retroceso, lo que me implica acá borrar un poquito el espesor del muro. Aquí veo que hay otro. Y con un poco de zoom puedo borrar acá esta zona. Vale, entonces con base en esto genero un nuevo layer. Fíjate que acá ahora tengo un layer donde estoy administrando y gestionando los muros. La idea es que yo empiece a generar más layers poco a poco para que mi dibujo quede de una forma mucho más fácil de controlar. Y creando un nuevo layer, lo puedo hacer directamente acá con el Quick Menu o directamente acá desde el panel de layers. Empiezo a dibujar la arquitectura interna. Entonces voy a cambiar de color. Eso me facilita, digamos, la ejecución de ideas porque ahora con un lápiz rojo puedo empezar a dibujar y proyectar mi idea. En principio, lo que yo había conversado con esta estudiante es que de pronto podíamos generar un bloque acá de servicios donde tuviera un solo elemento, que es esta X, donde voy a tener en una especie de vagón, o digamos en una especie de contenedor, todo mi proyecto contenido de servicios, la barra y de pronto también los servicios de aseo. Entonces, de esta forma, puedo empezar a trazar las primeras líneas. Voy a definir un programa inicial donde aquí voy a tener la batería del baño o del aseo. Y aquí, con unas líneas más gruesas,
Puedo tener toda la parte de servicio de esta barra. Incluso podría tener acá una barra que atiende en este punto y en este punto al cliente o al usuario que va a entrar a este local. Entonces, de esta forma podría yo empezar a conceptualizar con unas líneas muy básicas los trazos iniciales de este café. Yo quiero acá tal vez que en mi punta tenga una facilidad de acceso y una entrada, digamos, a todo lo que va a pasar atrás del local, que seguramente puedo tener acá algo de soporte debajo de la escalera o una especie de bodega o un sitio donde puedo tener cierto apoyo, digamos, dentro del restaurante. Gracias a que tengo ya un plano en AutoCAD y esto pues es una fotografía, un JPG en pantallazo de este plano, pues puedo empezar a redibujar dentro de otro layer estos elementos que tienen cierta escala y que me permiten proyectar o tener un diseño esquemático mucho más preciso. Este elemento que ahora está suelto porque está en un layer suelto, lo puedo girar, lo puedo mover, incluso lo puedo escalar un poco para empezar a comprobar pues otro tipo de layout. Posiblemente acá, y lo voy a hacer en otro layer, puedo trabajar una especie de mobiliario que esté contra la pared. Acá yo podría tener una especie de banca. Y si apago temporalmente este elemento, pues yo podría tener varios puestos, tal vez unos cuatro o posiblemente cinco puestos enfrentados donde yo tengo acá una persona sentada, dibujámoslo acá un poco esquemático para entenderlo, y una persona aquí en el frente. Entonces de esta forma, y si te fijas, estoy teniendo en cuenta la escala de los elementos que están atrás. Puedo tener una persona acá sentada y una enfrentada en este punto. Entonces este punto ya, digamos, muy cercano a la entrada, pues tengo que tomar una decisión. O tener, por ejemplo, una mesita de apoyo acá, que no va a funcionar porque no tiene la posibilidad como de tener atención hacia el frente. Y pues la verdad, uno cuando va a un café por lo menos quiere ir en pareja para poder conversar con alguien y una persona que va sola no va a querer enfrentarse como a una pared como tal. Entonces, yo creo que aquí puede funcionar más como un objeto, una plantita o un objeto de decoración o algo que acompañe, digamos, la experiencia de este sitio. Creo que acá va a ser mejor y en los muros, me devuelvo acá a los muros. mm, Quisiera como plantear, acá yo tengo con el Quick Minion la forma de volver a extraer este color. Voy a conservar la fachada y la propuesta que ella está haciendo acá, pero si voy a cambiar el acceso al local en vez de tener doble puerta, que esto puede ser poco eficiente, puedo ir ahora a mi mobiliario y más bien tener una sola puerta que esté centrada. Creo que va a ser algo más acertado en este punto, que me permita acceder a todo el local, digamos que a través del centro y a través de la columna o la rama que me lleva acá hasta el punto del baño, al punto del aseo, y liberar otra zona que veamos aquí en otro color que me permita tener más mesas. Y hay una particularidad de este local es que tiene además un acceso a una planta alta o a un mezzanine, que vamos a ver cómo lo podemos proyectar, si lo conservamos o si pensamos incluso en tener un espacio a doble altura que puede ser interesante, pero creo que a nivel de programa vamos a necesitar de esta planta y de este forjado allá para poder incorporar más mesas o más experiencia. Entonces, desde acá, si yo proyectara otro espacio similar acá, incluso acá podría jugar con otro tipo de layout. Mm, Si voy a este layer, yo debería conservar acá una zona de, digamos, de circulación contra la escalera. O sea, acá debería tener mínimo 90 centímetros. Y yo podría acá, en este punto, tener una zona aquí, digamos, que sea útil para otro layout de mesas y para atención al cliente. Entonces, aquí creo,
si no estoy mal, y si lo dibujamos en otro layer para tener nuevamente este control, podemos tener tal vez tres puestos conformados o tres áreas. Yo creo que va a caber en donde tenemos un puesto por acá, una mesita. Incluso yo creo que acá podemos probar otro layout y es el siguiente. Probemos esta idea. Si tenemos este layout que está acá, o este tipo de mesa, lo trasladamos aquí. Fíjate que si lo duplicamos y ahora desde el menú de las capas yo puedo duplicar este elemento arrastrando el lápiz a la derecha y con la función duplicar puedo empezar a tener copias de estos objetos. Entonces puedo tener rápidamente un layout de dos mesas pegadas para atender cuatro personas que puede ser muy útil en este tipo de negocios, porque si bien puedo tener una persona sola o parejas que van a entrar a esta zona, sí puedo tener pequeños grupos de tres o cuatro personas que se quieran sentar en una mesa más grande y tener la posibilidad de tener este módulo de mesas que se unen o se despliegan, pues va a ser muy flexible para el local. Entonces, de esta forma y temporalmente voy a unir estas dos para copiarlas más rápido, duplicar estas y tener acá este layout. Entonces, creo que esto podría funcionar. Incluso me atrevo a decir que si prendemos esta otra mesa que teníamos por acá y la seleccionamos para rotarla, desde acá desde el modificador que tenemos en las esquinas, yo podría tener tentativamente en este espacio, me atrevo a decir, un layout de 6. Lo que pasa es que si quiero separar esta mesa, esta me puede causar problemas. De momento no lo voy a hacer. Voy a trabajar con un espacio un poquito más libre, que eso también puede ser interesante para la experiencia. Y voy a dejar esta zona acá libre para la circulación y el acceso del local. Entonces, esta, me refiero a esta zona de acá. Vale, entonces, bueno, acá hay algunas cosas que hay que definir. Yo puedo ir acoplando capas porque esto pues es una capa de boceto, pero ya no necesito tanto control, más bien necesito poderlo prender y apagar con un solo clic. Eso me permite ahora redibujar encima de este layer con mayor precisión, porque al tener este layer que es proceso todavía, ahora puedo dibujar encima y tener más claridad de las líneas finales de mi diseño. Entonces, de esta forma, ahora puedo terminar en este mismo layer un poco la propuesta del aseo, para que me la entiendas un poco. Y aquí con el Quick Menu vuelvo a llamar el rojo. Aquí puedo tener una puerta un poco más pequeña y tener aquí un pequeño lavabo y un sanitario, un váter acá. Seguramente, y como este aseo es bastante largo, puedo tener acá un mueble de soporte, un mueble con llave que puede funcionar para tener un poco el apoyo del servicio a este aseo, pues para el personal, ¿vale? Entonces esto me puede ayudar. Y acá podría tener yo otro tipo de bodega que seguramente va a tener un acceso hasta uno de los escalones, tal vez un poco más profundo para aprovechar la altura al punto donde uno se puede pegar con el escalón, pero aprovechar al máximo también un punto acá de bodegaje que puedo guardar acá, ya sea temas de alimentos no perecederos, elementos de aseo, sillas o mesas que necesite para cambiar, flexibilizar un poquito el layout del local. Entonces, ahora con base en estas líneas, podemos acudir ahora a un nuevo layer que dentro del Quick Menu yo lo puedo traer con un solo dedo. Puedo empezar ahora a dibujar esto en líneas más definidas y voy ahora sí a dibujar en negro y con un lápiz mucho más fino que lo tengo acá, que es el Helsinki, que me permite tener, cuando lo adelgazo un poco, un trazo mucho más preciso, lo más parecido a lo que sería pues un boli, digamos, un nibol o uno de estos bolis de tinta mojada que me permiten dibujar de forma mucho más precisa encima del lienzo. Entonces, con base en esta línea y opacando un poco el layer que tengo por debajo de mi dibujo,
digamos, en las propiedades del layer tengo la forma aquí con la N de bajar la opacidad de este elemento para no verlo tanto. Hacer lo mismo con el layer base o el del levantamiento para tenerlo un poco más claro. Y en este nuevo layer que tengo acá arriba, pues empezar a dibujar em, de forma mucho más precisa el nuevo planteamiento. Entonces aquí puedo empezar a dibujar mucho más fácil y con líneas ahora mucho más detenidas, con mucha más precisión, el layout de mi espacio. Entonces fíjate que acá empezar a dibujar estas mesas. Si quiero duplicar esto, porque esto es un objeto que está incluido ahora dentro de un solo layer, lo puedo seleccionar con esta función de acá arriba. Y con una forma libre, yo puedo ahora arrastrar 3 dedos hacia abajo y tener este elemento copiado o duplicado de una vez, como para tener una copia de este elemento. Entonces fíjate que ahora tengo esta copia que puedo mover y no tengo que dibujarla 2 veces, sino que empiezo a optimizar mi dibujo con elementos que ya he hecho y los voy uniendo con esta función que tengo de pinchar con 2 dedos y ajustarlos y condensarlos, que es así, pam, y los voy uniendo en un solo layer. Entonces, de esta forma y con esta metodología de crear varios layers, pero poco a poco irlos acoplando, voy ordenando mi dibujo de forma simple. Fíjate que tengo un levantamiento, unos muros, un boceto inicial y ahora un dibujo final. Entonces continúo con mi levantamiento, hago el mismo ejercicio por acá. Dibujo el módulo de la silla y la mesa. Hago el mismo ejercicio de duplicar esta mesa y silla para no tenerla que hacer 2 veces o 3. La duplico de nuevo. Vale, ahora voy a continuar con la barra. Voy a dibujar la zona de apoyo y soporte. Seguramente acá habrá una barra de preparación, algunos elementos y máquinas como un refrigerador o una vitrina que adelante, pues algo que voy a definir más en el programa más adelante. Todavía puedo hacerlo un poco más conceptual. Voy a definir estas líneas que están acá. Aquí voy esbozando algunos posibles elementos. Seguramente tendré una vitrina, un punto de pago, un punto de acceso y puedo ir como conceptualizando este proceso acá. Y acá en la parte final, donde habíamos dicho que teníamos en la parte del aseo, pues voy definiendo la tabiquería, la puerta de acceso de este aseo, para facilitar este proceso, opaco un poco más las líneas base y para que me entiendas un poco el proceso que estoy haciendo. Donde estoy definiendo ya con la geometría final, con las líneas finales y el diseño que voy a presentar. Entonces aquí dibujo el lavabo. Si lo quiero hacer con más precisión, pues puedo hacer zoom. También achico un poco las líneas o las acorto para tener una definición mucho más precisa. Fíjate cómo yo cuando dejo pinchado o mantengo el trazo del lápiz tengo líneas rectas en Procreate. Y esto es algo que había hablado en otro video. Entonces de esta forma puedo empezar a hacer trazos mucho más definidos, pero no lo hago todo el tiempo. Esta riqueza que me da el dibujo para tener a veces líneas muy precisas y a veces líneas mucho más definidas, pues hace el diseño mucho más interesante y mucho más rico en términos gráficos. ¿No? El mueble de apoyo que habíamos hablado. Ya está. Y aquí atrás, seguramente entonces tendré mi zona de apoyo de bodega en estos tipos de proyectos y
y conceptos y cafeterías, pues el centímetro cuadrado es muy importante. Acá vamos a tratar de sacar el provecho a todos estos elementos. Y la escalera sí que la voy a proyectar acá punteada y en un nuevo layer para independizarla, incluso para poderle darle una gráfica con algún valor o algún tipo de expresión particular que me permita independizarla del dibujo y darle color o valor de forma independiente. Entonces fíjate que con esta primera planta y con estos layers que tengo acá puedo de nuevo acoplar todos los dibujos definidos que tengo acá arriba. Y de esa forma voy simplificando mi proyecto para que tenga pocas capas. O sea, puedo tener muchas capas en algún momento para tener control y poder manipular mi proyecto como tal, pero voy acoplando en ciertos momentos para poder tener un control más preciso y simplificado de esta forma. Entonces aquí con una nueva capa y un filtro de, digamos, de visualización de esta capa que lo puedo acá también adjudicar desde la tecla N, voy a decirle que pueda solapar este layer con la función multiplicar que me permite ahora dibujar. Fíjate acá si pongo un color y cambio a mi píxel redondo de forma sobrepuesta a este layer. Entonces de esta forma, con esta solapamiento de capas, no estoy tapando lo que está atrás y puedo empezarle a dar forma y valor a los materiales y a los componentes de mi proyecto. Me refiero al suelo, me refiero al mobiliario, me refiero a la escalera. Entonces de esta forma puedo, por ejemplo, darle un valor inicial. Esto va a ser un local que seguramente se verá muy bien con una madera. Entonces voy a dibujar el suelo y voy a utilizar un pincel más grueso acá para dibujar toda la parte del suelo. Y fíjate cómo lo hago sin mucha precisión. Fíjate que acá empiezo a pintar, pero como estoy dibujando en un layer aparte, tengo toda la precisión del dibujo dentro de este layer y cuando cambio al borrador, yo puedo borrar los elementos, de nuevo con el pincel redondo, que sobrepasaron el suelo y con un poco más de cuidado, con más detalle, pero de forma muy rápida, puedo borrar el excedente de este suelo que está acá. Fíjate acá también en los muros. Este, por supuesto que lo dibujé con muy poca precisión. Esto por acá. Y lo mismo, nuevo layer otra vez para el mobiliario. Entonces de esta forma vuelvo a multiplicar, que es la propiedad de la capa que me permite dibujar de forma solapada. Cambio al blanco y comienzo a colorear mi mobiliario. Fíjate que como esto es un boceto, todavía es una idea que va a presentar. Acá me faltó colorear el mobiliario de esta zona. Vamos a aprovechar este sólido para acordarme y colorearlo. Pues no necesito ser demasiado preciso. Esto todavía tiene una calidad de esquema. Y como es una idea que posiblemente va a mostrar a mi cliente como primer boceto, un primer sketch, pues esta riqueza gráfica de ser un dibujo a mano, pero que está a escala, pues le da una potencia a mi idea, le da un valor mucho más potente al proyecto que me permite dialogar con mi cliente, incluso hacer cambios luego con el Procreate, ahí mismo en la reunión que vamos a tener. Y no hacer que esto sea un diseño final, porque muchas veces el cliente cuando le llegamos con la planta AutoCAD súper detallada, acotada, el render hiperrealista y todo un poco definido, pues dejamos de lado la experiencia que puede tener el cliente para participar del proyecto. Y muchas veces las mejores decisiones se toman diseñando con el cliente sobre la mesa. Porque si lo dejas participar, si lo haces colaborador del proceso, seguramente la toma de decisiones va a ser mucho más fácil. Entonces aquí me había faltado
en este layer de arriba, fíjate que la definición de la banca no la había hecho. Entonces mi banca que se va a acoplar un poco a la geometría que está acá, la voy a poner. Y acá habíamos dicho que seguramente podríamos tener una plantita o algún elemento de decoración. Entonces aquí ya puedo empezar a dibujar esto. Voy a terminar con el coloreado de los muros. Voy a utilizar en este caso, puede ser eventualmente el mismo azul. Pero voy a usar otro layer y un color eventualmente más claro ahora para poder tener un poquito más de control en esta zona, porque no, para hacerlo un poco más ágilmente voy a utilizar la misma técnica que usé para colorear el, el suelo y luego con el borrador lo hago un poquito más preciso, porque es que si no pierdo mucho tiempo dibujando elementos detallados cuando esto es un boceto todavía. Entonces fíjate que acá, con el borrador, ahora puedo abrir las aberturas de las ventanas, los vanos, unos por acá. Puedo corregir algunas cosas que no se ven tan bien, pero no me interesa ser ultra preciso, porque esto es un dibujo de presentación que tiene una potencia gráfica que se resalta, digamos, con estas imperfecciones, estas especies de imperfecciones que le dan esta riqueza gráfica a mi concepto. Entonces fíjate que ahora con negro puedo terminar de hacer algunos detalles. Acá faltaban las ventanas. Las hago muy rápidamente, pero sí las defino arquitectónicamente. Es la otra ventana. Esto lo voy a dar así. Y encima de estos layers quiero darle un poco de escala humana a esto. Entonces, de forma abstracta, puedo dibujar acá algunas personas que le den una escala de funcionamiento a este proyecto o a esta propuesta, que son esta especie de humanoides tipo huevo frito, y que me permiten presentar un poco la experiencia de navegación dentro de este layout. Fíjate que con esto y coloreándolos, dándoles un valor, aquí hago un truco, voy al blanco, voy de nuevo al pincel blanco acá. Lo voy a tener que hacer por debajo porque no me va a funcionar este truco de la capa acá. Me toca hacerlo de forma tradicional y darles valor a estas personitas que acabo de dibujar. Hago las personas en un layer aparte, aparte del mobiliario. Y acá sí, yo creo que es conveniente tener un poquito más de control, porque si quieres eliminar alguna persona o si quieres apagar las personas totalmente, pues lo puedes hacer con esta función. Creo que con esto podemos trabajar. Voy a terminar simplemente aquí desde la capa del suelo. Voy a seleccionarla. Y fíjate que tengo únicamente el color seleccionado de este elemento. Entonces de esta forma puedo ahora con el lápiz y con el lápiz blanco, por ejemplo, darle una textura o una dimensión de despiece a este suelo. Si esto fuera una tarima, una madera, pues creo que puede funcionar bien esta técnica. Y de nuevo, no estamos acá siendo ultra precisos con un dibujo de AutoCAD, sino que estamos aprovechando la riqueza gráfica de la mano para darle un valor a este proyecto acá.
Esto creo que va a funcionar así. Aquí este elemento, este ya lo puedo apagar porque es el boceto. Y este que está acá lo voy a desaturar ahora. Desde acá arriba, con la función tono y saturación, puedo volverlo desaturado a gris y puedo darle un tono un poquito más claro, que creo que va a contrastar bien con la arquitectura. Lo mismo que las líneas azules. De nuevo, las desaturo acá para que estén más negras y miro a ver en qué nivel, digamos, de contraste pueden funcionar para que definan bien mi arquitectura. Entonces creo que con esto pues ya podemos trabajar una perspectiva de este espacio. Y esto que hicimos un ejercicio en unos cuantos minutos, fíjate que a diferencia de hacerlo en un AutoCAD o hacerlo en un SketchUp, por ejemplo, en un Rhino, pues te permite conectarte mucho más fácil con el diseño y evaluar posibilidades y plantear una riqueza gráfica que a la hora de presentar tu proyecto, y esto que es un planteamiento general, puede generar mucho más impacto. Si quieres ver cómo seguimos con la perspectiva de este espacio, te invito a ver el siguiente video.